Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Esta vez nos acompaña Ignacio Salazar, que es licenciado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica, pronto a ser abogado si es que la Corte Suprema decide darle la graciosa concesión, y también es ayudante de investigación en filosofía en la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, pues Pablo. ¿Cómo va todo? Un honor estar aquí y saludo a Cristóbal también. Bueno, en este episodio vamos a conversar sobre una conferencia dictada en 1955 por el filósofo alemán Martin Heidegger. Esta está traducida bajo el nombre Serenidad. No voy a decir el nombre en alemán porque definitivamente excede mis capacidades. Y trata una serie de cuestiones sobre la época, como el avance rápido de la tecnología, la sobreabundancia de información y el creciente desarraigo. Temas que trata fundándose sobre una distinción entre el pensamiento calculador y la reflexión meditativa. Concluye que los últimos desarrollos de la técnica despersonalizada o este triunfo del pensamiento calculador han hecho que dejemos de ser plantas que deben salir con las raíces de la tierra para poder florecer en el éter y dar futuro. Bueno, veo con preocupación la modernización que nos podría llevar a un mundo en el que el pensamiento calculador sea el único válido y practicado. Quizás estamos ahí, no sé, profético. Y antes de esto, y con el afán de volver a ello, solo prescribe una cosa: la serenidad. ¿Qué les pareció el texto? Yo quedé fascinado, estoy muy motivado para esta conversación. A ver, yo hace poco escuché a un señor que se llama Rafael Gumucio, a quien honestamente no conozco mucho, pero él decía si Martin Heidegger no hubiera existido no habría pasado nada. Quizás no tiene razón, ya, pero... O quizás sí, no sé, en cualquier caso... Pero uno se lo cuestiona, por lo menos. Por lo menos una persona más o menos inteligente con la que uno puede tener 1.000.000 de diferencias, ¿no? Y en este texto, no es un texto académico, quizás meterlo en serie y tiempo sería una falta de respeto, una patudez y no entenderíamos nada. Pero este es un texto que no es académico, que es un discurso publicado en la provincia, y yo creo que es muy lúcido, creo que tiene una cosa premonitoria o profética, y yo con esto estoy bastante de acuerdo, así que no, es una maravilla. Además me parece que tiene también cierta sensibilidad literaria incluso, o sea, es bonito, es lúcido, profético y bonito. Es bonito. Clave lo de bonito. ¿Qué más se puede pedir? Y más de filosofía alemana. Pero siempre dicen que a su manera la filosofía alemana es bonita. El problema es que a la mayoría le cuesta el idioma, al menos en Chile. Sí, a mí me sorprendió lo accesible el texto, porque yo hubiese imaginado algo realmente indescifrable y todo. Luego me di cuenta que era una conferencia. Yo me lo confundía con otro texto, uno sobre la tecnología, que también es de esta como última onda de Heidegger después de los 50. Pero no, lo encontré súper amigable, súper accesible y muy entretenido. Sí, bueno, quizás sea bueno partir por decir que, bueno, es un discurso, no un texto académico o erudito, que tiene lugar el año 55, en la conmemoración de un compositor que había nacido en la misma ciudad de Heidegger, que es Meschkirch, que se llama Konradin Kreutzer, ¿no? Y pianista y compositor romántico que había nacido en 1780. Y por lo tanto en el 55 se cumplían 175 años de su nacimiento. Y ahí en esta conmemoración da Heidegger este discurso, y lo primero que dice es muy interesante, ¿no? Que la conmemoración de un músico consiste sobre todo en escuchar la propia obra musical, porque es la presencia más auténtica del músico en su... Digamos, la presencia más auténtica del músico es la del músico en su propia obra, ¿no? Y lo primero que dice... ¿Por qué los organizadores pusieron este discurso, esta alocución conmemorativa? Si la música habla por sí misma, ¿no? Porque la música es un lenguaje que por la mera sonancia del sonido ya está hablando. Y está diciendo una cosa que no se puede decir con la palabra. Es como un lenguaje paralelo, ¿no? Hay filósofos que dicen que es el lenguaje de los sentimientos, entonces es irreemplazable. Pero, dice, uno podría, para que esta conmemoración sea verdaderamente una conmemoración, hay que pensar. Ya, eso está destacado en el texto original y por eso tiene sentido este discurso que se ha incorporado en el programa, esta alocución conmemorativa, y ahí empieza todo el rollo de Heidegger de qué significa pensar, ¿no? Claro. Ahí entra en materia. La música tiene siempre este componente, Scruton lo dice muy seguido, que tiende hacia lo eterno, tiende hacia lo trascendente. La música no es algo que se rija por las normas de nuestro mundo, porque si fuera por las normas de nuestro mundo, de la ciencia, de la técnica, la música no sería más que un conjunto de picos de sonido que no tienen ninguna significación más allá de nada. Nada. En cambio, nuestra dimensión humana les da una significación a ese conjunto de picos de sonido. Él habla constantemente del tema del movimiento musical. Un movimiento es una historia contada a través de la música. Puede que la historia sea más abstracta, menos abstracta, que haya sentimiento, que no haya sentimiento,
pero lo que importa es ese movimiento, no solo el sonido, es el conjunto de la obra. Una de las cosas que dice al principio y al final es que una condición que hizo posible el surgimiento de la música de Kreutzer fue el arraigo en ese suero natal, que es lo que la técnica está amenazando, ¿no? Dice, solamente si encontramos un nuevo arraigo va a ser posible que florezcan estas nuevas obras de música. O sea, de alguna manera está diciendo, dada la situación de la tecnología o la invasión de la tecnología en nuestra vida y el desarraigo que eso conlleva, no puede aparecer un tipo como este aquí, ¿ya? De nuevo, a menos que encontremos un nuevo arraigo. Cuando entra esto del pensar, ya que para que sea una verdadera conmemoración necesitamos pensar, lo primero que constata es que hay una huida ante el pensamiento causada por la tecnología en la época actual. Y dice, esto afecta incluso a los que somos filósofos, dice. Los profesionales del pensar también estamos amenazados por esta huida ante el pensar y por eso nos cuesta mucho. Y ahí pone una imagen muy bonita, dice, esto solo es posible porque somos capaces de pensar y porque tenemos espíritu y entendimiento, y la imagen que pone es, solamente puede ser árido o yermo un terreno que es de suyo fértil, ¿no? Una carretera no puede ser estéril, Claro. solamente la tierra que es de suyo fértil puede esterilizarse. Y él dice que la situación actual del pensamiento en el año 55 es cada vez más estéril precisamente porque está esa potencialidad de pensar, ¿no? Pero si es que es verdad que tenemos la potencialidad de pensar, entonces también la podemos recuperar, y después va a decir cómo. Y la amenaza por la cual está, digamos, la amenaza para el pensar es lo que él llama el pensar calculante, ¿no? O pensar calculador. Hay una predominancia del pensar calculante y una huida del pensar meditativo o de la reflexión meditativa. Y la gente dice, no, es que esto de filosofar o el pensar meditativo es demasiado elevado para el hombre común. No, dejémonos de eso, ¿no? Pero Heidegger responde diciendo, lo único verdadero en esta crítica que se hace a la meditación es que el pensar meditativo es tan difícil de lograr como el pensar calculante. Eso es lo único real, porque ninguna de las dos cosas es tan natural. Ahora estamos invadidos por una manera de pensar dominada por la planilla de Excel, digamos. Por los técnicos, los expertos. Los técnicos, los expertos, pero eso es tan antinatural o tan difícil. Ser natural, pero es difícil, igual que la meditación. Y yo pienso que la de Heidegger es una posición equilibrada, porque dice, tanto el pensar meditativo como el pensar calculante está justificado y es necesario. Aquí no se trata de abolir la planilla Excel, abolir la ingeniería comercial, digamos, ¿no? O la ingeniería o la Los ingenieros. y dejar solamente facultades de literatura, sino que de rescatar, como se quiera decir, las facultades de literatura, la historia, la filosofía o la humanidad, la meditación, y no dejar que todo lo invada el Excel, ¿no? Última cosa que digo, porque si no, no voy a dejar hablar a nadie. En este documental que salió recién en Netflix, claro, hasta las relaciones sociales y humanas están dominadas por un cierto pensar calculante, ¿no? Y es lógico que eso lleve frustración después, porque no es naturalmente metrificable la amistad. Yo no he visto ese documental todavía. Yo tampoco. Mucho interés en el tema de las relaciones parasociales y todo. Un amigo Véanlo. está como profeta del documental en este punto. Lo dedica a pontificar por el mundo. Muy divertido. Me estaba acordando, con Cristóbal comentamos hace un par de semanas, o hace un par de días, perdón, una carta publicada en el Mercurio, una columna que trataba sobre el tema de la ciencia en Chile, el estado de la ciencia en Chile. De Sebastián Edwards. Sí. Y terminaba con una especie de aclamación en contra de las humanidades, como financiemos las facultades de humanidades y pongámosle más plata a la Uy. ciencia. Habría que pasarle este texto a ese señor. Claro, y está esa idea. Le respondió Hernán Corral en el Twitter como, amigo, usted está totalmente Sí, equivocado. yo fielmente le di like y retweet. Lo más grande que hay. Pero está esa idea de que las humanidades de cierta manera son algo superado. Y está muy en conjunto con esta idea al final de que lo único que queda por delante es la investigación, o sea, la administración de la prosperidad. De que al final pareciera ser de que el mundo ya no necesita de la filosofía, ya no necesita del pensamiento, sino que necesita ver cómo solucionamos el problema de la hambruna, el problema de el desabastecimiento, la pobreza, etcétera, que son temas muy importantes. La respuesta a eso no puede ser descuidando la dimensión de la humanitas, de la humanidad. Está esa famosa frase de Marx con la que mucha gente que odia a Marx está de acuerdo, que los filósofos se han dedicado a pensar el mundo y de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Claro. Eh, Que eso es una idea Claro. muy antigua. La discusión entre pensadores y hombres de acción viene de tiempo griego. Justo ahora estaba leyendo de Res Publica de Cicerón, que parte también con eso mismo, en que Cicerón, un hombre, el ejemplo perfecto de hombre de acción y pensador al mismo tiempo, claro, hace la crítica a Aristóteles y Platón de que de qué les sirve quedarse en las elucubraciones si no hay una acción práctica. Pero claro, Cicerón critica eso desde un texto de filosofía. Grande. Entonces es una especie de círculo vicioso. Pero hoy en día, en cambio, se pretende
exiliar de cierta manera esa dimensión del pensar en pos de la dimensión del hacer. Claro, y además el sentido en el que está diciendo Heidegger aquí pensar, dice, no es la filosofía académica o erudita, y en ese sentido es relevante que el texto no es un texto académico, no es un paper, ¿no? Es que el paper es la muerte también del Claro. pensar... Sí, pues del pensar meditativo. Yo leí una crítica solapada a esa como producción en masa cuando dice como, bueno, alguien diría que en realidad me estoy quejando porque sí, porque en realidad nunca se habían hecho tantos estudios al año, una cosa así. Pero bueno, o sea, Sí, pues exactamente. es cierto que hay muchos datos dando vuelta, pero realmente una creación intelectual, no sé. Por eso es uno también de los elementos proféticos que tiene no sé si profético es la palabra, pero muy actuales que tiene el texto. Sí, y bueno, y claro, el paper es precisamente tratar de metrificar lo que de suyo es inmetrificable, ¿no? Que se mete incluso hasta en las humanidades. Y transversalmente a través de todo el área de conocimiento. No hay nada más desagradable que leer uno de esos papers que son solo recopilación de citas tras cita y que son puras referencias. Sí. Que la pega finalmente del escritor se redujo a leer un montón de cosas y después ordenarla una tras otra sin darle una coherencia interna. O sea, no coherencia interna, sino coherencia de pensamiento. O pensamiento, ¿no? O pensamiento, claro, algo innovador propio, no sé. Y además pasa que es tan hiper especializada la investigación que en realidad es bien irrelevante quizá para todo el mundo salvo el que investigó eso, ¿no? Lo cual también es bien dramático porque el investigador puede decir que estoy haciendo con mi vida, ¿no? O sea, soy experto en la última línea de qué sé yo, de la fenomenología del espíritu y ya. Bueno, ¿y eso a quién le importa, digamos? ¿Y de qué sirve? Estamos cayendo en pensamiento calculador en este momento. Entonces, yo creo que hay una cuestión ahí de sentido. Con Alejandro San Francisco nos reíamos hace un tiempo de esos historiadores que por si acaso no tienen nada de mal las monografías, estos trabajos que se han centrado en una cosa. Pero sí esas personas que se dedican únicamente a monografía, entonces son expertos en qué pasaba en la red de metro, o sea, en la red de trenes en el norte de Chile, en el kilómetro no sé cuantito, durante los años 1850 y... no, ni siquiera sé si había trenes, pero pongamos 1901 y 1905. Y son expertos en lo que pasaba en esos par de kilómetros en la línea de metro. Y solo durante las primaveras. Claro, entonces es una cosa que degenera finalmente el conocimiento, que el conocimiento, sobre todo las humanidades, tiende a la universalidad. Las humanidades son por concepto algo que apunta a la universalidad porque apunta a distintas facetas del humano. Y de cierta manera especificarle una cosa lo acercáis mucho a la ciencia. Estaba leyendo también un texto de Raymond Aron de ese tema hace poquito, muy bueno, en que decía eso mismo, como, o sea, la humanidad se desarma cuando la convierte en ciencia. Algo de eso también hay al inicio del texto, en una parte en la que dice algo parecido como que actualmente hay muchas noticias, mucha información viral, rápida, de la que se toma nota y se olvida con más rapidez todavía. Bueno, y otro problema que trae la técnica y que aparece en este discurso es el del desarraigo que habíamos anunciado al principio, ¿no? Dice, todo esto de la ciencia, uno podría decir, de las cosas que pasan en el otro lado del mundo o en el otro lado del país, ¿no? Son mucho más próximas para mucha gente que el barrio, ¿no? Que el paso del día a la noche, que el caserío, que el cielo sobre la tierra, que las costumbres de mi pueblo, que la tradición en la que yo nací. Y ahí viene este problema del desarraigo, ¿no? Y uno piensa, por lo menos yo pienso, al tiro cuando leo esto en cuánta gente será o sentirá mucho más cercana a ella el personaje del matinal que su vecino, ¿no? o no sé, o alguien que habla en la radio. O los youtubers ahora, los niños. O los YouTube. Son más amigos de una persona que Sí. vive en España que de su vecino o sus compañeros del colegio. No sé, y eso... O sea, Heidegger conoce el internet y se muere. O sea, le voy a robar a Cristóbal su mención obligada de Blade Runner, A ver, pero eso. de la 2048. ¿Qué maravilla? 2049. Qué maravilla de película. Con 49, eso. Sí. Que la polola es un personaje virtual, no una persona real. Qué horror. No, es muy buena esa película, realmente. No la he visto, no Ya, sé si bueno, la voy a veo. dejar esta lata de 5 horas para otro momento. Por favor, ve Blade Runner, ve la original, es una maravilla. Vela todos los días, por favor. No, en serio, es muy interesante. Parece estos que temas. hay una obsesión ahí. Bueno, y después hay como un tercer problema, por así decirlo. Y aquí va de problema en problema este hombre al principio. Al final termina con una cosa más esperanzadora, pero el tercer problema es... Por fidelidad a la esperanza. Bueno, la esperanza hasta el final, ¿no? Pero dice, hay un problema en la relación con la naturaleza, ¿no? Dice, la naturaleza se convierte así en una única estación gigantesca de gasolina, una fuente de energía para la técnica y la industria moderna. O sea, es tal el poder de esto que la relación del hombre con la naturaleza como nunca se convierte en la relación de una persona que estruja los recursos naturales y termina estrujando el planeta, ¿no? Lo ve solamente como un recurso natural, ¿eh? No le da ningún valor a la naturaleza en sí misma.
Y después dice una cosa que yo creo que la visión de esclavizar a la es naturaleza. profética aquí. Yo creo que esto sí que es profético porque esto fue escrito en el 55 y dice: el hombre comienza ya a alejarse de ella, de la Tierra, para entrar en el espacio cósmico. O sea, él dijo, hay tal desarrollo de la técnica que vamos a ser capaces de llegar a la Luna, cosa que efectivamente ocurrió en la década siguiente, ¿no? En los años 60. Sí. Bueno, esa idea también está trabajada en el texto que comentaba al inicio, que no recuerdo cómo es el título como oficial que tiene en español, pero es algo así como cuestiones respecto de la tecnología. La pregunta por la técnica. Pone el ejemplo, la pregunta por la... que pone el ejemplo del río Rin, que a lo largo de toda la historia de Alemania era un ícono de algo natural, de belleza natural, luego fue explotado de una manera que no lo desafiaba respecto de la tecnología para sacar energía y todo, pero que actualmente el ciudadano al verlo ve solo un potencial recurso para ser explotado, como algo así como un número de litros, qué sé yo, que podría transformarse en, qué sé yo, agua embotellada, por ejemplo. Pero que la relación que tiene con la cosa deja de ser una relación propiamente de la cosa y pasa a ser una relación mecánica o industrial, de cierta manera, de administrar las cosas, como un pensamiento económico. No sé si me enredé mucho en algún momento, pero... No, está perfectamente claro. Y además yo creo que, sí, que si uno piensa en la manera que tenemos de vivir ahora, yo diría que hay mucha gente en las ciudades grandes, por ejemplo, que yo creo que hay una cierta como nostalgia de la naturaleza. Claro, esto diagnóstico a veces un poco fatalista hay que relativizarlo un poco, porque es verdad que uno puede vivir en una ciudad hiperindustrializada y tener la técnica a la mano todo el día, y además ir al cerro todos los fines de semana o incluso varias veces a la semana, ¿no? Hay gente que sube al Manquehue 3 veces a la semana. Pero no sé, yo creo que igual el hecho de estar todo el día en una pantalla de alguna manera como que nos aleja, ¿no?, de la naturaleza, y por eso tenemos esa nostalgia, y quizá por eso también cunde tanto el turismo no sé, en Torres del Paine. O quizás no, quizás siempre fue así, pero yo tengo la impresión de que no, de que ahora es no sé, estamos un poco más lejos de la naturaleza en la cotidianidad. Con la luz eléctrica, esto no significa que no haya que tener luz eléctrica, pero con la luz eléctrica el ritmo de la vida no sigue el ritmo del sol, digamos, ¿no? Antes de la luz eléctrica es absurdo hacer cualquier cosa cuando el sol ya se fue o porque hay oscuridad, no sé, es una cosa tan obvia. Hay una sintonía muy pero hay una sintonía entre el ritmo humano y el ritmo del cosmos que se rompe, ¿no? Claro. Esta típica pintura que la tienen que haber visto alguna vez, El caminante sobre el mar de nube, de Caspar David Friedrich. Para mí, por lo menos, es una representación pictórica del asombro del hombre frente a la naturaleza. Un hombre que simplemente ve lo magnífico de la naturaleza y no le queda más que contemplarla. Y eso se pierde. Exactamente. El hombre, de cierta manera, se enajena de la naturaleza y pierde esa capacidad de contemplar lo que lo rodea, y eso también conlleva una capacidad de pensar, de entenderse dentro del mundo. Eso en el otro texto de Heidegger está dicho exactamente así. Dice, Aristóteles puso el asombro, el Taumasein, como el origen de la filosofía, y la técnica nos está quitando el asombro, y como nos quitó el asombro de mirar el horizonte, ¿no? Esta línea que es inabarcable, porque uno no puede abarcarla con la mirada y que me rodea por todas partes. Eso nos impide pensar meditativamente. Es bien negro el panorama, ¿no? Porque si estamos todo el día escuchando radio, viendo series, viendo tele, hablando por WhatsApp, por Zoom, por Facebook, Snapchat, Instagram, etcétera, LinkedIn, sí. Twitter. O sea, es una invasión de la técnica en la vida. Bueno, Heidegger después pone ese otro problema más. Dice, nadie se para a pensar en el hecho de que aquí se está preparando con los medios de la técnica una agresión contra la vida y la esencia del ser humano. Una agresión tal que la misma explosión de la bomba atómica, que había sido poco antes, ¿no? Al fin de la Segunda Guerra Mundial, esa explosión significa poco al lado de esto. O sea, que hay algo peor incluso. Al final del texto dice eso, ¿no? Extraña afirmación esta de que hay algo más peligroso que la misma bomba atómica, ¿no? Y está gatillada por el mismo poder de la técnica que posibilitó la bomba atómica, que es la huida ante el pensar, que es el abandono completo del pensar meditativo y su suplantación por el pensar calculante. Es impresionante esto. Sí, yo en ese momento pensé en la abolición del hombre, que también comentamos un par de episodios atrás. Esa frase de C.S. Lewis donde dice algo así como: todo poder desarrollado por el hombre pasa a ser un poder ejercido sobre el hombre, o de algunos hombres sobre el resto de los hombres. Bueno, él lo dice literalmente, dice esto puede terminar siendo una relación de pura servidumbre, o sea, somos esclavos de las cosas tecnológicas, ¿no? Y para incluir nuestra siempre necesaria mención a Tolkien, me estaba acordando de ese texto de Braulio Fernández que creo que ya alguna vez ha salido, El reencantamiento del mundo. Que analiza toda la obra de Tolkien y de la fantasía en general, de la fantasía de buena calidad, no de la fantasía... No es Harry Potter. Perdónenme los fans de Harry Potter, pero Harry Potter... Harry Potter.
Disclaimer, leí 2 veces Harry Potter, le tengo mucho cariño, pero no está al nivel de Señor de los Anillos. Pero bueno, donde Braulio Fernández analiza en el código de la fantasía como una forma de reencantar el mundo. O sea, perdimos a la... ¿cómo se llaman los espíritus de los árboles griegos? Las Dráidas y las Nereidas, que eran de los ríos, si no me equivoco, y del mar. Perdimos la capacidad de ver eso, perdimos la capacidad de ver a los faunos y a la arpía y a los no sé qué, porque descubrimos toda la naturaleza. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a reencantar este mundo? Volver a ver este asombro en la naturaleza si todo lo vemos de forma mecanicista, si todo lo vemos como un engranaje que funciona por leyes inmutables y que poco le importa realmente la belleza, la verdad o el bien. Todo el trabajo de Tolkien lo plantea desde ese aspecto. Paradigma de esa manera de mirar el mundo es Google Glass, ¿no? Que son esos anteojos que te muestran la temperatura, si está nublado y una serie de datos útiles para el usuario, digamos. O eso que también escucharon en este excelente podcast hace unos episodios de la película en la que, ya no me acuerdo cómo se llama, en la que el sujeto lo primero que hace después de darse los dientes es ponerse un audífono o una lente de contacto, no me acuerdo. Black Mirror. Eso. Sí, se desnaturaliza completamente la manera como nos aproximamos al mundo. En este momento me siento completamente halagado por tu mención sobre este podcast en el mismo podcast, así que una maravilla. Quizás seas el primer invitado que vuelve al podcast. Perfecto. Lo sentimos, Tito. Con el podcast Cobra Autoconciencia ya se puede decir que es un podcast, claro. Todo arriba. Claro, o la otra tecnología que hace poco la que desarrolló Elon Musk, no sé si lo vieron, el Neuralink, que era una especie de chip que se implantaba básicamente en tu conciencia o algo así, que se lo implantaron a un cerdo. ¿No lo vieron? No sé, eran noticias transhumanistas como yo. Falta Blade Runner. Yo en teoría lo hago. Horror, No, pero era básicamente algo así, pero a nivel neuronal. No, era realmente... Bueno, y algo de eso se hace con este intento de manipulación genética, de tener un hijo con los ojos que yo quiero, con el tal pelo, tal altura, y es horrible. Bueno, como dice Heidegger, es una agresión contra la vida del hombre, eso es una agresión directa, ¿no? La criopreservación de embriones que acarrea como efecto colateral que mueran, literalmente, muchas personas humanas. O sea, es un homicidio, ¿no? Bueno, y es el mismo análisis finalmente que se desprende de Marx también. El entender la naturaleza como sirviente a los fines económicos del hombre. Que Marx no critica la industrialización. Marx dice que la industrialización es buena porque va a llegar a la revolución. Bueno, esa misma crítica que hacía Marx a mediados del siglo XIX, porque lo veían los liberales, se ha vuelto hoy en día la forma desde la que pensamos o desde la que piensa gran parte del mundo. Que al final todo vale con tal de aumentar el nivel de vida, el PIB y eso. Que la vida finalmente se reduce a eso. Y eso genera una cosa, y por eso yo creo que es tan común ver a la gente cansada, ¿no? Hay otro filósofo alemán, bueno, nacido en Corea, pero alemán, Byung-Chul Han se llama, pero en el fondo es un filósofo alemán, porque hizo toda su carrera en alemán y todo, a pesar de su nombre, digamos, que habla de la sociedad del cansancio, ¿no? Esto es la sociedad más cansada que hay porque metemos la lógica del rendimiento, del pensar calculante en todo. Entonces resulta que a los 30 años ya está todo el mundo fundido porque ha trabajado mucho más de lo que es razonable. Y porque él mismo se autoexplota. Dice, antes el explotador podía ser otro, pero acá uno se explota a sí mismo, ¿no? Uno mismo quiere rendir, claro. Y aunque nadie te lo diga, hay tanta competitividad en todo orden de cosas que estamos fundidos. Que perdemos la serenidad, ¿eh? Que es la solución a todo esto. Claro. Lo mismo que decía Weber también en la ética protestante, que de una visión religiosa del trabajo y por lo tanto había que forzarse a trabajar porque era la forma de demostrar que tú estabas salvado por el predeterminismo protestante. Pasamos a sacar a Dios y convertirlo en que hay que trabajar porque hay que trabajar. Punto. Bueno, pero yo creo que hay que llegar a la esperanza, ¿no? Porque hemos visto solamente todo el problema de la pérdida del asombro, de estrujar la naturaleza, autoexplotarse, el desarraigo, o sea, todas cosas malas. Y por eso yo creo que este texto es equilibrado, porque dice Heidegger, claro, pero sería muy absurdo pretender que todo esto es una obra del diablo, ¿no? Y hablar del demonio de la técnica y tratar de volver al siglo XIX en términos tecnológicos sería una tontera, ¿no? Sería una estupidez. O sea, al 19 ser muy modernista de tu parte. De mi parte, te diga. Oye, pero ¿qué imagen tienes tú de mí, por favor? No, pero en ningún caso es un neoluista, ¿no? Amish, no. Claro, Ted Kaczynski. Ya. Sí. Bueno, y él dice, claro, no podemos decirle que no a la técnica, pero tampoco podemos decirle que sí, así, sin más. Entonces dice, esta manera, decirle que sí y que no al mismo tiempo a los objetos técnicos, dice, la quiero denominar con una antigua palabra que es Gelassenheit, la serenidad ante las cosas. Él dice, y esto significa que nuestra relación con la técnica va a ser equívoca o insegura, y dice todo lo contrario. Si es que tenemos serenidad en nuestra relación con las cosas,
vamos a dejarla entrar en la vida cotidiana, cosa que es muy cierta, ¿no? Uno no se imagina viviendo sin un hervidor eléctrico probablemente, o sin un horno que funcione sobre la base de la electricidad, pero al mismo tiempo lo vamos a mantener fuera, dejándolo como cosas que en sí mismas no son absolutas, sino que están subordinadas a algo superior. O sea, el Gelassenheit tiene en la raíz de la palabra una dimensión de abandono, o sea, como de soltar, ¿no? Hay que soltar un poco las cosas, hay que dejarlas de estar ahí, ya. Hay que tener serenidad, y de esa manera pueden al mismo tiempo estar en la vida cotidiana y no esclavizarnos, ¿no? Y eso es por así decir, la propuesta de este texto. Es interesante porque generalmente cuando se habla del tema de la tecnología se tiende de dos lados, o la santificación de la tecnología, que ya nos queda poco espacio para eso, pero comentar el tema del transhumanismo, por ejemplo, de esta crítica a Heidegger, convertirla en una virtud moral, de que bien que la técnica se coma todo y ahora hay que meter la técnica al cuerpo del hombre. O por otro lado, la respuesta como anarquista primitiva, como toda la tecnología es del demonio. Irse a vivir una cabaña. Que es un poco lo que me pasa con el documental, claro, que es lo que pasa con el documental de las redes sociales. Que la reacción que yo he visto es, entonces hay que borrar Instagram. Esa es la conclusión lógica. Bueno, yo borré Instagram antes de eso, así que estoy bien. Pero yo he visto gente que ve el documental y acto seguido borra Instagram. Que lo entiendo, significa de cierta manera no entender que no hay una dimensión moral a las cosas, a los bienes tecnológicos, claro, sino que uno le da la dimensión moral y uno tiene que conocerlos para darle esa dimensión moral, sin desnaturalizarlos ni para un lado ni para otro. Instagram no es ni bueno ni malo. Puede ser de que hay un tipo muy malo de fondo que quiere obligarte a pensar como él quiere, pero teniendo ya esa conciencia de que puede existir ese sesgo suficiente para poderlo usar sin caer en el sesgo. Es como un instrumento, ¿no? O sea, un cuchillo uno lo puede usar para comer, claro, o para matar a alguien. Claro, volvemos a la idea de la tecnología, en el fondo. El martillo no es ni bueno ni malo, pero depende de la relación que tú tengas con el medio. Hay un cuento de Borges en que cuenta eso, que el destino de todo cuchillo es apuñalar a alguien. Ya, yo no estoy de acuerdo con Borges, que dice que todos los cuchillos en eso son como el cuchillo que mató a Julio César, una cosa así. Pero esa historia de los cuchillos, uno podrá estar en desacuerdo con eso, pero es increíble lo que hace Borges con un cuchillo. Digamos, con la idea del cuchillo. O sea, todo lo que Borges hace en general es genial, sí, ¿no? Sí. Brutal. Bueno, y la otra actitud, aparte de esta actitud, digamos, de la serenidad que aparece, que es bien interesante que aparezca en un texto de una persona que es agnóstica, es la apertura ante el misterio. Porque son dos las actitudes. Primero la serenidad y después la apertura ante el misterio. Él, claro, perdió la fe católica, lamentablemente a temprana edad. Pidió ser enterrado bajo los ritos católicos, ¿no? Y en todo caso, un chileno que tradujo su obra y que habló con él y le preguntó por qué habría de filosofar un cristiano que ya tiene la respuesta de la fe, le dijo, bueno, es que el que filosofa se sumerge de tal manera en las palabras que usted va a ser capaz de sumergirse en la palabra, ¿no? Con mayúsculas. De manera que su actitud es ambigua, pero por lo menos aquí es su actitud ante el misterio en el sentido religioso. Por lo menos aquí es no sé, bueno, es de apertura. Dice, hay que estar abierto ante el misterio porque el sentido de la tecnología permanece oculto, dice. Claro que hay todo un desarrollo de la técnica que nadie puede parar. En una parte dice una cosa muy rara, dice, esto no lo pudo haber inventado un hombre y no hay ninguna organización humana capaz de hacerle frente. Queda en el misterio quién habrá inventado todo este poder, ¿no? Pero dice, el sentido de esto que aparece con tanta fuerza la tecnología y que al mismo tiempo se esconde, esto que aparece y se esconde es un misterio. Y por lo tanto la actitud que corresponde tener es la de apertura ante el misterio. Serenidad para con las cosas y apertura ante el misterio. Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy y le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión, ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.